¿Listo? Son las 6 de la tarde y como nosotros somos así de puntuales, vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos. Es un verdadero placer para mí y creo que para todos los que estamos aquí en el escenario, a todas las que estamos aquí, ver tanta gente en una presentación de un libro. La verdad es que es una satisfacción maravillosa. Gracias por estar aquí para acompañar el lanzamiento de una novela que, como el país en el que transcurre, parece que se parte en dos. Tilde no encaja, ni pretende hacerlo. Y en esa grieta, entre lo que se supone que se debe de esperar de una víctima y lo que en realidad sobrevive, entre lo que hubo antes y lo que queda después de la ruptura, Yolani ha construido una historia incómoda, lúcida y valiente. Nos está dando su verdad. Lo único que puedo decirles acerca de esta novela, que es, por cierto, una de las pocas novelas de tesis que se han escrito en Panamá, es que no entren en ella pensando en que se van a encontrar con héroes. Tilde no es una heroína ni un emblema de nada. Es una mujer real en un país donde el lujo convive con la miseria. Aquí no hay moralejas, o por lo menos ninguna que nos deje satisfechos del todo. Yolani solo nos ofrece una historia sobre lo que se rompe, ya sea lo que se rompe en una familia, en una sociedad, en una niña, en una mujer, en lo que se rompe cuando nadie parece escuchar el estruendo de la ruptura. Tilde es una niña que fue arrancada de su mundo, una burbuja de clase alta con colegios bilingües, chofer, reglas sobre lo que se dice en voz baja y lo que se vocea a los cuatro vientos, y arrojada por la violencia a un universo distinto, el de la periferia. Durante años vivió ahí, lejos del mármol, lejos del confort, lejos del aire acondicionado, lejos de su nombre, y creció. Y entonces la devuelven, pero no a su infancia, no a lo que fue, sino a la escena congelada de un país que nunca ha aprendido a mirar de frente. La devuelven a su antigua casa, a su antiguo nombre, a las expectativas de siempre, como si nada se hubiera roto. Y en ese regreso, Tilde no solo tiene que enfrentar la memoria, sino que también tiene que aprender de otra ruptura, la de la grieta que parece insalvable en el país. Esta novela, Tilde no encaja, es un diálogo continuo entre el afuera y el adentro, entre lo que se ve y lo que se esconde, entre los que quieren y los que pueden. Tilde no encaja es también una historia de extrañeza, de mirar con otros ojos lo que antes parecía normal, de entender que volver no siempre es regresar y de preguntarse qué pasa cuando una mujer, o un hombre, no se sientan excluidos, que ustedes tampoco encajan muchas veces. Ya no cabe en el relato que otros escribieron para ella, aunque a mí, que siempre le busco las 5 patas al gato, también me haga preguntarme si al fin y al cabo a Tilde la obligaron a la fuerza a no encajar, porque no encajar hoy en día es lo que está bien visto. Y me gustaría leerles unos extractos de Tilde que van a ser el punto de partida para el diálogo que se va a dar a continuación. Regreso de Tilde. Mónica conduce un Audi A3 del año. A Tilde le toma un momento asimilar el contraste con la imagen que tiene de ella en sus recuerdos. Una niña marimacha, fanática de Bob Esponja y de las cómicas del Chavo. No sabe cuánto cuesta el carro en el que se acomoda, pero supone que con poco más o mucho menos se podría comprar el pueblo entero de Bejuco, incluyendo la abarrotería. Adentro, el auto huele a nuevo, un olor que no siente desde hace más de 7 años, imposible de confundir con ningún otro. Mónica la espera con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué te parece? ¿El carro? Sí, me lo regalaron para mi cumpleaños. ¿No está divino? Está lindo, Mónica. Tilde siente la carga de su reintegro en la sociedad que la vio nacer y le parece excesiva. Se siente responsable de resguardar sus recuerdos de su tiempo en casa de Santiago y Lucía como un tesoro oculto. Piensa en su amiga Casiana y desearía tenerla cerca para compartir sus impresiones. Pensar en ella le hace recordar a Santiago y vuelve a escuchar el silbido del disparo que lo dejó sin vida. Entonces la imagen de su cuerpo inerte domina sus pensamientos sin previo aviso. En el auto de Mónica decide reaccionar a cada superficialidad de su nuevo entorno como si se tratara de un asunto de relevancia y así mantener su recuerdo protegido.
Yo lo hubiera preferido en negro, pero teníamos que esperar 3 meses a que llegara y mi papá me lo quería entregar para mi cumple. En rojo está muy lindo, Mon. Y ahora le paso la palabra a Dalia, perdona. ¿Hay más? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que todo, gracias a Yolani por presentarme a Tilde temprano, invitarme a estar aquí. Cuando estábamos hablando un poco sobre la conversación, como que se me asignó hablar de las distintas facetas de Tilde, por decir algo. Y una de las cosas que a mí más me gustó de esta primera parte, cuando leía su historia, a su regreso, eran estos como destellos de lucidez mezclados con nostalgia que tenía en situaciones que pasaban en su día a día y cómo poco a poco lo fue como verbalizando, claro, siempre que se sintiera en confianza en los cuestionamientos que le hacía a sus papás de ¿por qué dirías ese comentario sobre eso? Y cómo su diálogo interno sobre cosas que ella iba detectando que no le iban gustando de la sociedad donde ella se encontraba antes tan cómoda o que era lo que conocía, ¿no? Fueron una de esas cosas como que ella intenta malabarear ambas realidades, ambas situaciones. Y quería, una de las preguntas que me surge para ti, como qué importancia había para ti en evidenciar como esas dos realidades que existían dentro de Tilde siendo una adolescente, porque pues luego la vemos crecer y hablaremos de esa versión de Tilde, pero en su regreso, como ¿qué importancia tenía para ti evidenciar como esa dualidad que existía en Tilde, las dos cosas a la vez? Esta niña que buscaba regresar y encajar, pero que tenía todas estas ideas que no podía dejar de expresar a su modo, ¿no? ¿Qué importancia tenía eso para ti como el personaje de Tilde? Gracias. Buenas tardes. Primero que nada, les quiero agradecer a todos que estén aquí. Llenamos el Teatro Mónica. Y les quiero pedir que alguien recuerde, por favor, al final 2 puntos que voy a hacer, pero antes de que todos se vayan. Así es que es bien importante que alguien recuerde y no se nos olvide. Bien. La esencia realmente de lo que quise presentar en esta novela es exactamente lo que tú percibes. Y me voy a remontar un poquito a cómo nació la idea. Yo tengo mucho tiempo que escribo y me gusta escribir. Ya estoy en una edad que puedo hablar de décadas. Y quería producir algo que invitara a la reflexión. Y Mónica, la verdad es que, por supuesto, me ericé y quise llorar cuando estabas describiendo y en momentos me pregunté si estábamos hablando de la misma novela. Pero sí, en efecto, Mónica ha captado esa esencia de lo que se quiso presentar. ¿Y de dónde nace? De caer en cuenta cuando nuestra familia se mudó a México, que nuestro continente es una serie de países donde existen estas burbujas, donde uno puede vivir perfectamente desconectado de la realidad. Entonces, ¿cómo puedo yo presentar en una novela esta realidad? Y era el escenario perfecto, extraer a una persona en una edad muy inocente, donde un cuento la convence de que está allí por su bien y pasan los 7 años y regresar como adolescente. Y era muy importante que ella regresara adolescente porque en la adolescencia cuestionamos todo de por sí. O sea, si ella se hubiera quedado en su mundo burbuja, igual algo hubiera cuestionado, pero ahora súmale el torbellino de emociones y también surgió a medida que iba escribiendo esta relación con la añoranza de Casiana, porque esto no estaba planificado, pero fue surgiendo que hizo una amistad en ese cautiverio con una niña más o menos de su edad. Entonces ella cuando regresa siempre tiene como que fuera un amigo imaginario, porque eso le ayuda a ver y a casi que aceptar las realidades que está viviendo. A menudo se pregunta qué pensaría Casiana
ojalá Casiana estuviera aquí, cuando la llevan a comprar ropa y pierde la cuenta del derroche que gasta la mamá, como cualquier madre gastaría si puede para su hija que acaba de llegar y no tiene una prenda de vestir que le quede, pero ella se mira en el espejo y piensa qué pensaría Casiana. Entonces se van formando esos escenarios. Cuando va al supermercado también y se El le restaurante con la cuenta, que hace como, le llama mucho la atención el monto de la cuenta que se paga sin pensar, ¿no? Así mismo. Y que cuando ella hace el comentario, el hermano de una vez la tilda de ñángara, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Esta es una ñángara. Entonces sí, es eso, ¿no? Esa era la manera de presentar el mundo que muchos vemos como normal, pero desde una perspectiva crítica. Bien, el socavón. En Ciudad de Panamá, pasados 2 meses y 2 llamadas de la desaparición de Ana Matilde, otra noticia sacudió a la comunidad y distrajo el interés de los noticieros. Durante la madrugada del 6 de enero se produjo un derrumbe fatal en el interior del país. Inicialmente la noticia no fue clara, porque los propios reporteros que la cubrían no comprendían de qué se trataba. Pero a medida que se conocieron detalles del suceso, el acontecimiento fue cautivando la atención del país entero. El derrumbe, aseguraban los informes, había creado un abismo dentro del cual se perdieron al menos 12 viviendas de bajos recursos. A ese derrumbe del Día de Reyes se le conoció como el socavón. No solo se convirtió en el único tema que cubrían los noticieros a diario, sino que también ocupó todas las conversaciones que se celebraban entre 2 o más personas. El gobierno prometió ayuda inmediata. Los periodistas de todos los noticieros nacionales se desplazaron hacia el área del socavón para reportar de primera mano lo acontecido. Su desplazamiento tuvo sus retos, ya que el derrumbe se había producido en un área de difícil acceso y ninguna de las fuentes que lo habían comunicado sabía explicar cómo llegar. Cuando llegaron los corresponsales, que unieron fuerzas para encontrar el sitio, descubrieron un abismo circular de al menos 1 kilómetro de diámetro. Según los oriundos del lugar, inicialmente el socavón no era tan grande, pero con el tiempo el derrumbe aumentó y otras 6 casas fueron devoradas. Muchos lugareños abandonaron sus hogares por temor a que la tierra los tragara junto a sus familias mientras dormían. Y ahora le paso la palabra, ahora sí, a Saskia. Bueno, sí. Me da risa porque estábamos preocupados de tener suficientes micrófonos y ahora es como que ¿qué hacemos con todos los micrófonos? Bueno, también quiero comenzar dándote las gracias por esto. Quiero que sepan que esta es la primera novela que leí full en digital porque yo soy amante de los libros, los quiero leer, los quiero subrayar, los quiero marcar. Y para mí fue un reto esto, pero de verdad que eso lo ayuda a uno a ver las cosas desde otra perspectiva y ver, que a veces uno en apoyo a las iniciativas de sus amistades hace cosas como romper ciertos ciclos y ciertas cosas que uno no piensa que nunca va a hacer. Así que me siento muy orgullosa de que mi primer lectura en digital haya sido tu libro. Dicho eso, una de las cosas que me llamó la atención cuando iba llegando y cuando llegué a esta parte del socavón era ¿por qué escoger ese tipo de desastre natural? Sobre todo porque en Panamá nosotros siempre nos dicen lo bendecidos que somos, que aquí nunca pasa nada, o sea, es como una inundación y pasó y ya no pasó nada más. O sea, y la verdad es que siento que es un país bastante bendecido. Entonces me gustó que usaras eso, pero también me causó curiosidad y eran las cosas que estaba guardando para preguntarte para este momento, que por qué escoger algo tan inusual como eso y si la idea de eso era un poco como hacernos reflexionar que muchas veces aquí pasan las cosas y a los 2 días ya no nos acordamos o ya pasaron o viene una cosa nueva y que eso era como una manera muy de dejar sembrada la idea de que pasó algo y está allí, lo estás viendo, cómo lo borras. Y también el hecho de que me gustó como eso de que al principio la gente no sabe cómo llegar y es un reflejo de eso, de esa desconexión en la que vivimos, que la gente no, ¿sabes? Le hablan de un lugar, no sabe dónde está. Pero que es una manera de marcar cómo hay cosas que no puedes olvidar y que tienes que tener muy presente. Entonces eso, como que por qué escoger ese tipo de desastre natural y en qué piensas que puede ayudar el tener algo que no es lo usual como el desastre de la novela. Ajá. Y no sé si le agradecía a los invitados, pero a ustedes también. Es un panel de lujo. Gracias, Saskia. Voy a explicar, bueno, primero quiero comentar que de hecho
hay veces que he visto noticias de socavones y pienso, ay, tenemos que publicar este libro pronto antes que suceda y vayan a pensar que me inspiré en algo que pasó aquí. El socavón se inspiró en el terremoto de 2017 en México. ¿Por qué? Por la solidaridad del pueblo. Nosotros tuvimos la bendición, y no parecía una bendición en su momento, muchos amigos y familiares decían, regrésense a Panamá, que allá está temblando, no, tú sabes, vete de ahí. Y digo, no, esto es lindo, de hecho, porque hubo un despliegue de solidaridad de los mexicanos como sociedad, que no se sentaron a esperar al gobierno. Y luego me enteré que no, Yolani, eso no es casual. En el 85 esperaron al gobierno y el gobierno no llegó. Entonces, pero lo que yo quería era demostrar esa solidaridad del pueblo, que la vemos en todos lados y se ve mucho en Panamá también, donde si alguien tiene una necesidad, donde surge en un lugar, un ambiente de vecinos, se colaboran entre ellos. Y en la novela, cuando llega el gobierno, incluso hay un rechazo. Ahora, ¿qué desastre natural tenemos en Panamá? No hay muchos. Aquí hubo un temblor en Bocas en los años 80 o 90. Recuerdo que yo estaba en la escuela, pero fuera de eso no sucede mucha cosa. No podía hacer temblar en Panamá porque no iba a ser verosímil. Y se me ocurrió el socavón. Tú le has dado una interpretación muy bonita. Mónica también le dio una interpretación también muy simbólica del tema de esta brecha que sigue creciendo. Y luego se convirtió en esta oportunidad para que se desarrollara el siguiente tema, cogiera auge, que es despertar. Entonces, como que todo encajó bien. En efecto, el siguiente tema es despertar. A su cita del martes con el profesor Betancourt, Tilde lleva los panfletos que le entregó Graciela y describe su visita al centro de despertar. El profesor escucha con atención y al final revisa los panfletos, uno a uno. A medida que los hojea, una sonrisa se esboza en su rostro. El último panfleto que observa es el primero que estudió ella, donde José Jaén compara los hábitos de cacería de una pantera con los conceptos de buena y mala fortuna. Al concluir la revisión, la sonrisa del profesor se ha transformado en una carcajada sonora. Es la primera vez que lo escucha reír y se sorprende. Se trata de una carcajada fuerte, contagiosa, que opaca cualquier otro sonido. Discúlpeme, de la Cruz, la mira por encima de sus anteojos. No pensé que se fuese a reír así. ¿Qué le causa gracia, profesor? Es un genio. ¿José Jaén? No. La mira con intensidad. Rafael Pérez. ¿Pero por qué lo dice, profesor? Observe, de la Cruz. Mire aquí. Solo mire la imagen de José Jaén, aquí. Señala la imagen en que está rodeado de adultos. ¿A quién le recuerda? Tilde piensa un momento antes de responder. Bueno, tiene un aire a Jesús. Bingo, el profesor ríe. ¿Algún pasaje de la Biblia en particular? Dejad que los niños vengan a mí. Exacto. ¿Qué opina de las cutarras? El que no sabe las confunde con sandalias como las que usaba Jesús. ¿Y la barba? ¿La camisilla? Como no lo vi antes. Tilde se siente ingenua. Saskia, de nuevo. Me gusta cuando ella nos estaba contando un poco como de cómo iba y qué cosas desarrollaba el libro y todo lo demás. Cuando nos habló del despertar, yo pensé, me gusta eso de despertar. Y también pensé cómo ha calado tanto ese catolicismo en nosotros y que aquí, a pesar de que se supone que tenemos que tener un estado laico, se reconoce pues que el catolicismo es la religión de la mayoría. Y me gustó que se usaba algo que yo creo que la gente iba a coger más por el hecho de ser alguien de aquí y también por el hecho de que era algo en el interior. Y eso me gustó en el sentido de que muchas veces siempre Panamá tenemos esta cosa de, a raíz de nuestra historia, el canal y todo eso, siempre se le da importancia a las cosas que surgen en la ciudad. O sea, como que lo que importa, lo que tiene más valor es lo que está en la ciudad. Y cuando salen cosas en el interior, a veces no les dan ese peso, no las estiman. Entonces me gustara que fuera eso, y también por el sitio, porque se supone que el centro del país es allí. Entonces eso me hizo reflexionar en el sentido de cómo podemos hacer esos... fue como una especie de sincretismo, pues. Como que hacer un poco lo de aquí
con cosas de otras, y sin dar spoilers, tratar de no dar spoilers, porque esa es la otra cosa. Estoy pensando, dizque, no puedo, y entonces, pero bueno, yendo mal para el punto, lo que quería preguntarte era un poco como que el introducir esto del despertar, pero más como una cuestión no tanto religiosa, sino como una cosa más de trepándose un poco en ese sentimiento de solidaridad, de no juzgar, de estar como que abierto a otras personas y otras cosas. ¿Tú piensas que tal vez eso haga que la gente se cuestione el sentido de que pues no necesariamente hay que seguir una figura con la que nos sentimos identificados, pero que puede traer a colación como otras cosas dentro de nosotros de la manera en que miramos a otros y nos miramos a nosotros mismos? Yo pienso, a ver, despertar llena un vacío. O sea, al final lo que sucede con despertar, que es lo que ella descubre cuando va al centro de congregación, es que más que una secta, más que una religión, y de hecho es la primera advertencia que le hacen cuando entra, puedes entrar, no tienes que creer en lo mismo, tranquila, ven, eres bienvenida. Despertar llena ese vacío que ha dejado el Estado. Hay un libro que muchos hemos disfrutado aquí que se llama Sapiens, de Yuval Harari, Harari, donde él habla de que cuando hay vacíos en la naturaleza encuentra la manera de llenarlos. Y yo siento que eso es lo que hace despertar. Y ese es el genio de Rafael Pérez. Ahora, debo confesar que Rafael Pérez empezó siendo este personaje que se aprovecha, ¿no? Porque evidentemente ella descubre que él encontró, que no es que era un tipo que estaba iluminado y que en una cueva vio a Dios, sino que casi que esto era un negocio que él emprendió y le fue muy bien. Pero cuando fui conociendo al personaje y cuando lo fuimos tratando, me costó hacerlo más villano de lo que era. Y eso lo comentaba con Dalia cuando nos reunimos, que al final es un tipo como pícaro, porque él anda sin tapujos, es sensato. Todo eso que decía Mónica al principio, que no se quiere mirar de frente, él te lo presenta como un hecho y si te gusta bien y si no, está esa regla tan bonita que él le dice, que es el nombre de un capítulo, no juzgues, no juzgarás. Yo he tratado de pasar 24 horas sin juzgar y no lo he logrado. O sea, no, yo creo que no llego ni a 3. Y la verdad es que, o sea, que el consejo te lo dé un tipo como él. Pero son cosas que te dejan reflexionando también. O sea, es una manera de ver la vida mucho más llevadera, llena un vacío. No sé si es una manera de vernos a nosotros, pero definitivamente hay personas como Rafael Pérez que encuentran oportunidades y en la vida real las aprovechan de manera mucho más macabras, pienso yo, porque al final del día él se convierte en tiene este sistema de cooperativas, o sea, bueno, en Panamá hay algo muy parecido y yo creo que el lector se da cuenta por la ubicación donde ella lo visita de cierta inspiración, pero sí, no pudo ser más malo, no pude con él, me cayó bien. No, y a mí me gustó eso de que, sobre todo en este mundo tan polarizado, de que o la gente es completamente buena o la gente es completamente mala, y eso no es así, o sea, todos tenemos, o sea, para poder funcionar en el mundo, tú tienes que hacer las paces con que no eres perfecto, y eso significa que no eres ni perfectamente bueno ni perfectamente malo, entonces eso fue otra cosa que me gustó y por eso te decía lo de cuestionarse uno, ¿no? Porque a través de ver esa historia del movimiento y de cómo se daban las cosas, entonces uno como que hace esa introspección de, puchica, o sea, y viendo el desarrollo de él, que no somos nadie verdaderamente bueno ni verdaderamente malo, todos tenemos nuestros matices y que por eso cae súper bien la parte de no juzgar. Vamos con Tilde empoderada. Esta noche observa desde el bar de un salón del Marriott, ahora Sheraton, al objeto de todos sus deseos, vestida de dorado,
y descubre cuántos hombres la miran con anhelos de llevarla a la cama. Observa a mujeres que la miden de pies a cabeza con exagerado interés. London le acerca un trago. Tilde, ¿conoces a Rick, el jefe de misión adjunto de la Embajada Británica? Mucho gusto. Ana Matilde de la Cruz Hurtado. Rick Thatcher. Todavía no me acostumbro a los nombres tan largos que usan aquí. Tilde está bien, ofrece ella con una sonrisa. Tilde, aparte, me advirtieron que debo mantener mi distancia de ti. Ella suelta una carcajada espontánea, desvergonzada, y él lamenta no haber inspirado aquel delicioso timbre. No es de mí que te debes alejar, Rick, es de mi columna. Esta parte la parte hacia el final del libro, cuando hablábamos Yolanda y yo, es Tilde empoderada, y yo dije, es Tilde despierta, ¿no? Jugando un poco con todo este tema de despertar, y es porque ella, vemos a Tilde como en otra faceta, más allá de que se toca un poquito aquí como esta historia de amor que está entrelazada en la trama de la novela en general, que juega un papel importante también en quién es Tilde como personaje. Y como mencionaba Mónica al principio, ella no es una heroína, no es perfecta. Y creo que a lo largo que va pasando el libro, Tilde se va dando cuenta de que ella no es perfecta y que nunca va a poder serlo. Creo que es parte como del trabajo que empieza a hacer el personaje a medida de que se convierte en una adulta en sus distintas facetas y en profesional, ¿no? Porque Tilde ejerce el periodismo de una forma particular, en un contexto, en una sociedad que quienes lo ejercemos sabemos las distintas aristas que tiene. Entonces, te quería preguntar, así como mencionas que encontraste conociste a Rafael a medida que lo ibas escribiendo, ¿qué cosas te sorprendieron de la Tilde adulta? ¿No? Una vez habías creado como esta niña tan curiosa en este entorno al que la arrebatan y la ponen ahí, muy curiosa en esa etapa de su vida y luego muy desafiante en otra etapa, luego con sus distintas vivencias a lo largo de su vida. ¿Qué cosas te sorprendieron de esa Tilde empoderada o de esa Tilde despierta que vemos ya hacia el final? Gracias por la pregunta. Y me encantó cuando te pregunté para la Filmina y me dijiste, yo soy periodista como Tilde. Sí me tomé algunas libertades y espero haberle hecho justicia a tu profesión. Tilde, cuando yo sea grande yo quiero ser como Tilde, la verdad. Pero para ser Tilde uno tiene que pasar, o sea, Tilde pasó por un trauma muy fuerte que definitivamente la pulió como persona, la convirtió en una persona que hay una parte donde ella habla con el profesor Betancourt, y porque él no encajaba en la universidad, porque él era medio radical, era medio ñángara, socialista, y él le dijo, hay gente que no encaja, que nació sin encajar, y ella le dice, hay gente que nació encajando y decide no encajar. Yo creo que ella en su adolescencia tuvo un apoyo muy importante, que no vamos a decir quién fue, que le ayudó a aceptar su condición, que le ayudó a apreciar esa diferencia que tenía con su entorno y a vivir con ella. Y ella ya de adulta, bueno, definitivamente es una mujer muy linda, o sea, es atractiva, pero lo que me gusta de esa escena es que llegó a la etapa en que no solo es atractiva, sino que también lo sabe. Y esta persona que la admira, eso lo deslumbra. Yo quiero confesar aquí que en medio de la escritura, por allá por el 2019, me pegué una gran perdida, porque no sabía cómo reconciliar las diferencias que encontraba Tilde. Y me empecé a describir un Panamá muy distópico, donde había una ruptura radical en el Puente de las Américas. Y bueno, ni les digo la pérdida que me pegué, porque llegó un momento en que dije, ¿a dónde voy?
Después del puente había gente con metralletas y no podías pasar si no tenías permiso, y Tilde sí podía. Y de pronto dije, no, a ver, Yolani, y esto lo comparto con cualquiera que esté interesado en escribir. Aquí yo suspendí y dije, a ver, hay una parte que no tienes clara. Pasemos esa parte y sigamos escribiendo. Y ahí entré en el periódico y desarrollé toda esa parte y llegué al final y terminé el libro. Entonces volví y ya tenía sentido. Esa brecha que yo había dejado ya la pude enlazar. Pero sí era muy importante que Tilde se convirtiera en esta persona que luego va y descubre, pero no solo descubre, sino expone, porque esa sociedad a la que ella volvió, mucha gente conocía lo que ella descubre, pero no tenían la valentía de exponerlo, y eso lo hizo ella. Entonces, no sé si con eso cubro tu pregunta. Sí, a mí como la parte final, como lectora que conocí a Tilde en estas pequeñas facetas de su vida, verla desarrollada en el personaje, como queda el personaje, se siente hasta gratificante hasta cierto punto. Eso es todo tú. Pero sí se siente gratificante y dices, entiendo por qué Tilde está aquí. No sientes que es una extraña, que pasa mucho, personajes que se vuelven extraños a lo largo de que va la novela, y Tilde en ningún momento se siente como una extraña, porque uno ve el contexto y las vivencias, y es lo que la hace como esa personaje que se te queda, ¿no? Bueno, no sé si tenéis alguna otra pregunta. Creo que podemos pasar a las preguntas del público, que seguramente estén queriendo que le contemos más cosas. No se las vamos a contar. O sea, tienen que leer la novela. Aquí no hay destripes. Pero bueno, no sé si alguien más quiere. Pero tú yo tenías sí, dos tenía puntos. dos cosas. Voy a hacerlo al revés. Voy con la última, que es la más importante. A mí hace muchos años mi esposo Robert me dijo que yo soy muy celosa con mi tiempo y que a veces no soy generosa con mi tiempo, soy egoísta con mi tiempo, porque en efecto el tiempo es lo más valioso que tenemos. Y yo les quiero agradecer a todos ustedes el tiempo que me han dedicado de romper sus rutinas. Todos ustedes tienen otras cosas que hacer y las han interrumpido para venir acá, y eso es muy grande. Y quiero aprovechar también, porque no es solo yo, es la cultura, quiero exhortarlos a que repitan esto, porque muchos de ustedes acostumbran a asistir a eventos culturales y habrá otros que quizá no lo acostumbran tanto, y la cultura enaltece nuestras vidas. Entonces los invito a reflexionar y a que la próxima vez que reciban una invitación, pronto viene la Feria Internacional del Libro, no vayan solo a ver las librerías, hay conferencias impresionantes. Mónica seguro va a estar ocupada todos los días, búsquenla en el programa de la feria, pero sigamos asistiendo, porque realmente esto no es solo darle al país, sino a nuestras vidas, nos enriquece. Y el otro punto es que me quiero tomar un selfie con todos ustedes. Así es que espérenme un momentito. Bueno, mientras tanto, vayan pensando en las preguntas y vayan levantando la mano para que le puedan pasar la cosa. ¿Quién va? Sumándole al punto de ella mientras hacen las preguntas, agregaron tu punto de lo de la cultura, que no perdamos las cosas que nos hacen humanos. O sea, creo que esto es súper lindo que estemos aquí
leyendo un libro de verdad que a pesar de haberlo desleído digital, pero eso, de la escritura, de poner nuestro cerebro a pensar, de imaginarnos cosas, de saber hacer pausas, eso también me parece que es parte de esta experiencia, de compartir las cosas que nos hacen humanos. Y bueno, ya que todo el mundo está metiendo su cuchara, yo también la voy a meter. No solo tenemos que leer lo que nos gusta, también tenemos que leer lo que no nos gusta. ¿Sí? Esto es como cuando a los niños les dices, cómete los espárragos, no me gustan, ¿cómo lo sabes si no te los has probado? Bueno, pues hay que leer libros que no nos gustan, aunque solo sea para poder despotricar después y decir que son un horror. Ojearlo, al menos. Ojear. Después Lina. Y después Lina. Sí, Yolani, me parece que el mayor acierto en una novela con muchos aciertos es el secuestro. El secuestro como estrategia estructural, literaria, dramática y psicológica que logra que una niña, o sea, a una edad perfecta, porque es una edad en la que ya conoce un mundo, pero está todavía en formación y se queda millones de años, exagerando por supuesto, en otro mundo, en un mundo radicalmente distinto. Esa estrategia, ¿cómo se te ocurrió? Necesitaba que ella viera los contrastes, pero no podía ser solamente un servicio social, por ejemplo, que en Panamá y es maravilloso que ahora sea obligatorio. Tenía que ser una experiencia inmersiva. Y para que ella volviera, primero que nada tenía que ser muy niña e inocente para que se dejara llevar, pero no tan niña. Sí, porque, exacto. Pero también tenía que ser ya adolescente cuando volviera. Entonces, el periodo de 7 años tenía que suceder. Ella no se podía ir a los 10, 11 años porque hubiera sido una niña más despierta, que no hubiera caído en una trampa como la que cayó ella, que era más inocente. Y al haber sido, de hecho, en el libro también se experimenta la transformación de ella en el secuestro, aunque no en tanto detalle, pero ella sí se frustra cuando dice ¿dónde está el baño? Y la mandan a una letrina, bueno, no quiero decir mucho. El libro le hace propaganda a Farmacias Arrocha, Arrocha no patrocinó el libro, pero ustedes saben que en Panamá todo se consigue en La Rocha. Entonces para ella La Rocha era, y eso pasa también con Casiana, que se le graba que hay que ir a donde hay que ir es a La Rocha, el día que yo vaya allá. Entonces, ella tenía que estar inmersa y era la única manera de transformarla, de que ella volviera. Son 180 grados. O sea, la niña que llegó a Bejuco, que se despertó después de aquel secuestro, no es la niña que regresa. La que regresa viene y cuestiona. Si ella hubiera regresado un mes después, hubiera entrado a su burbuja perfectamente bien, agradecida de que se acabó aquel infierno. Pero lo que sucede en el libro es todo lo contrario. Ella se da cuenta que ella no viene de un infierno. Y esto se convierte en una dicotomía con su familia, porque la familia, al tenerla de vuelta, todo lo que puede imaginar es que ella viene de un infierno. O sea, pensaste, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago para que ella viva dos mundos, ¿no? Y se te ocurrió una noche así. Bueno, de hecho eso fue como que lo más fácil porque el primer capítulo que escribí, de hecho, es el primer capítulo del libro. O sea, cuando la mamá, ese trayecto donde van a rescatar, a recibir a su hija, y ya lo demás fue fluyendo, pero sí tenía que ser, y ella tenía que regresar adolescente. Entonces fue más bien, regresó adolescente, y de ahí tuve que echar para atrás, bueno, ¿a qué edad se fue? ¿En qué circunstancias se fue? ¿Qué sucedió mientras ella no estaba? Y lo demás fue fluyendo. Gracias. Hola, gracias. Yo también tuve que leerme el libro en línea y tampoco es algo que me agrada hacer, pero con mucho gusto. Hay un tema que no ha salido aquí y yo creo que aparece a lo largo del libro
cuando se habla del tema de la desigualdad, cuando se muestran los contrastes. Y esto tiene que ver con mi formación profesional y es el tema de la corrupción. Sale mucho en el libro, a lo largo de cada uno de los momentos, tanto ella como periodista, y al final, como todo el tema del socavón, como los contratos que surgen como consecuencia del famoso socavón, y la desigualdad. Entonces, ¿tú querías que ese tema fuera parte de tu historia? Sí, definitivo, gracias Lina. Se plantea la desigualdad, pero no podemos observar la desigualdad por sí sola. Hay algo que la está causando y ese algo no hay una respuesta concreta, pero se exploran este tema de la corrupción, la narcopolítica, también se ve en el libro, no en tanto detalle porque no es una novela de crimen, a pesar de que sí hay un crimen, pero ese no es el fondo del asunto. La idea es que el lector reflexione, porque al final lo que yo quiero es invitarnos a la reflexión, no nos estoy dando respuestas, yo no sé cómo resolver la desigualdad que hay en este país, yo lo que quiero es que la miremos de frente y nos planteemos algún día cómo combatirla. Y una de las primeras maneras es explorar qué la está causando. ¡Wow! Se están alzando las manos, Mónica. Gracias. Pero era inevitable. Y me causó mucha gracia también el hashtag se parece mucho a sin algo, por favor. Sin gancho, por favor. Ese, por supuesto, que estoy inspirado en una situación en Panamá. Hola, buenas noches. Ok, me gustaría saber en qué momento descubriste que ibas a escribir desde la herida y no desde el heroísmo, ¿sabes? Me gustaría pues saber esa parte. Gracias, María Isabel. Yo creo que eso lo describió muy bien Mónica y no lo había visto de esa manera, pero definitivamente siempre quise encontrar la manera de poder mirarnos con otros ojos. Y la única manera de mirarnos con otros ojos tenía que ser desde la herida, con ojos abiertos, con corazón abierto, con cuestionarte. ¿Por qué? Que eso es lo que hace Tilda al final del día. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas cosas que ella cuestiona la manera en que el trato que hay, incluso cuando ella regresa, ella saluda a Abigail en casa, la señora que apoya en casa, con un cariño y la mamá siente celos inmediatamente. Ella no ve la brecha y quizá cuando lo ves desde la herida no la ves, sino que la atraviesas y no lo piensas. Ok, bueno, esto es una pregunta sin spoilers, porque no he leído el libro. Sin embargo, es una pregunta como escritora. Yo que estoy empezando a escribir, quisiera saber cuál es el proceso en el cual tú utilizas para darle emoción al libro, si te involucras emocionalmente, o sea, si vives la emoción, si mientras escribes se te acelera el corazón, si lloras, porque es algo que yo experimento, o si simplemente lo imaginas y puedes también tener ese nivel de empatía. ¿Cuál es la diferencia? Gracias, Jesús. Mira, a menudo los personajes te llevan. O sea, tú empiezas, es como que pusieras una bola a rodar y nada más le das un empuje y ella sigue. Y de pronto, Tilde, de hecho, mi comadre que está por aquí me dijo, oye, tú le pediste permiso a Tilde para usar su nombre, porque tenemos una compañera de colegio que se llama María Matilde y le dicen Tilde. No sé de dónde salió Tilde, en verdad. O sea, yo estaba escribiendo que la mamá estaba describiendo la emoción. A mí me gustan más las emociones. Por ejemplo, en ningún momento te digo cuál es la marca del auto en el que está la mamá, pero sí te digo lo que siente, cómo está el ambiente, la tensión en ese auto, está el conductor. Mi hijo mayor me dio un dato que quedó muy lindo de usar el retrovisor como punto de conexión entre ellos. A mí me llevan las emociones, pero hay autores que te describen todo. Yo me acuerdo que mi papá decía, este autor me encanta porque cuando lo leo puedo ver hasta el color de la luz que sale de la lámpara que está en la esquina. Yo no me voy a eso. O sea, si yo quiero
que tú veas la luz es por algo, pero es algo que te llama a alguna emoción o algo del ambiente, de lo que se siente. Entonces, depende de lo que tú quieras proyectar en verdad. Ya te paso el micrófono, no. Un comentario que quería hacer y una reflexión. Me parece que en la novela nos retratas, yo también como Lina quiero hacer referencia a la parte de la corrupción que se nombra a lo largo de la obra y creo que nos retratas como país. Somos un país chiquito y en ese sentido tenemos esta familiaridad muchas veces en la manera en que nos tratamos, justamente por ser un país chico. Y también por ser un país chico, no hemos podido superar, cuando llegamos a temas como la corrupción, las dificultades que hay entre los lazos que hay entre tantos vínculos personales, y eso se refleja muy bien en el libro. Y me parece que es un tema clave que como país nos tiene estancados también. O sea, tenemos que impartir justicia a personas que probablemente vamos a conocer o que conocemos algo de ellos. Y eso es un reto como país, y lo plasmas muy bien. Y la otra cosa que quería era hacer una reflexión de que me parece que Tilde definitivamente es hija tuya, sin duda, en el sentido de que tú también vienes a proponer algo nuevo, una mujer joven, educada, que decide escribir un libro. Muy pocos de nosotros se echan a la bella tarea de hacerlo y yo te felicito y estoy muy orgullosa de ti. Gracias, Natasha. No he leído el libro, pero creo que ya tenemos una idea aproximada. Me interesa mucho el rol de escritora. Me interesaría mucho saber cómo, escuché 2019, por lo que entiendo que ha sido un proceso creativo largo. Sí. ¿Cómo, si no eres escritora a tiempo completo de 8 horas, cómo te organizaste la vida, cómo organizaste los horarios, si hubo brechas en el tiempo de escritura, de que lo paraste y lo retomaste 6 meses o un año después, y cómo manejaste esas brechas en las que de repente, creo que ya entendí la del periodismo, porque paraste para averiguar cómo funciona el asunto y luego volviste, pero me refiero a las brechas creativas, esa cosa que de repente una mañana te levantas y crees que no vas a poder, o de repente sí puedes, pero son las 4 de la mañana y todo el mundo está durmiendo. Ese tipo de cosas y ese tipo de anécdotas creo que serían muy valiosas. Claro que sí, gracias. De hecho, hay una muy especial que voy a compartir, pero voy a empezar por el tema del proceso creativo. Yo pienso que todos tenemos un artista dentro, todos. O sea, ya sea que pinte, ya sea que cante, ya sea que reflexione, que medite. No creo que haya un solo ser humano que no tenga un artista dentro, o varios. Pero ese artista es tímido. Y ahorita te puedo recomendar un libro que me recomendaron a mí, que te ayuda a despertar el artista y donde te dicen que ese artista, imagínate que es una niña que siempre le dijeron que tú no puedes, tú tienes que hacer algo serio, tú no, olvídate de esto, búscate una carrera con la que ganes dinero porque con esto no vas. Y esa niña es muy tímida, y para poder entusiasmarla a que salga de donde está escondida, tienes que darle un caramelo, tienes que consentirla, tienes que ganarte su confianza. ¿Y cómo logras eso? Te la llevas a tomar un café, tú sola, más nadie. No me veo contigo, no, te vas tú sola. Te la llevas al cine, te vas a ver una película sola. Te dedicas tiempo a ti y de pronto un buen día llega la musa y dice, aquí estoy, y puede pasar a las 4 de la mañana. Sales de la habitación, no despiertas a nadie, y si alguien se despertó, que se vuelva a dormir. Y empiezas tu proceso creativo. Pero sí quiero hablar de tú le dices brecha, nosotros por los anglicismos hablamos de los bloqueos creativos. Sí hubo un momento en el que yo no pude seguir y no sabía qué me pasaba, ya tenía gran parte del relato desarrollado,
De hecho, la mayoría lo escribía a mano, porque yo también soy romántica y me encanta escribir a mano con mi pluma de fuente y me encanta, pero ya me modernicé, ya voy directo a la máquina. Pero en ese momento no entendía qué es lo que me estaba pasando, que no podía. Y digo, esta historia es buena, le debo hacer justicia, tengo que seguir, ¿qué me pasa? Hasta que caí en cuenta, y esto lo menciono en los agradecimientos, de que me faltaba mi primera lectora. Todo lo que yo había escrito antes, la primera persona que lo leyó fue mi mamá. Y tuve un bloqueo fuerte porque no tenía a mi primera lectora. Es como la canción de Silvio Rodríguez, del Unicornio Azul. Ese era mi unicornio azul. Entonces, la manera en que me desbloqueé, lo que sucedió ahí fue que escuché a esa niña y la niña estaba en un rincón llorando porque la primera lectora no estaba y no había manera de que mi mamá fuera la primera persona que leyera este trabajo. Entonces, esa niña no quería continuar trabajando. Y mi solución fue definir quién sería mi primera lectora. Necesito cuáles eran las cualidades de mi mamá y quién existe ahora mismo, en quién me puedo apoyar para que me brinde ese acompañamiento, ese primer acompañamiento. A los que están escribiendo les recomiendo, búsquense un primer lector noble, alguien que los haga sentir bien, porque si tú te vas de primer lector a alguien, perdóname Loa, pero a alguien como Mónica, es posible que no vayas a querer seguir escribiendo porque te lo va a criticar. Yo tengo como 55 libros sin haber editados y corregidos, o sea que mala tampoco soy. No eres mala, eres sincera, eres sincera. Pero también te digo una cosa, para ser un buen escritor tienes que tener la valentía de enfrentarte, porque lo que hay fuera Sí, no es gente noble. sí. Así que si no eres capaz de enfrentarte a un editor o a un corrector que te diga la verdad y que sea honesto, a lo mejor no vas a ser capaz de enfrentarte a los lobos que te vas a encontrar afuera. Sí, de acuerdo. Pero sí quiero comentarte que mi primera lectora está aquí, mi tía Vivi, y se convirtió en mi madrina escogida. Hola, soy Luis. No he leído el libro aún, lo compré. Yolani, quería felicitarte. Me has sorprendido gratamente con este libro, con esta faceta. Solo tenía una duda. En la carátula hay un sol y una nube y nos dieron eso mismo cuando compramos el libro. Quería saber si significaba algo para ti o para el libro o para la historia que has escrito. Gracias, Luis. Te voy a dar la respuesta más corta. Sí. Desarrolle. Bueno, que tienen que leer el libro. Listo. Sí, les quiero nuevamente agradecer. Y quiero mencionar otros festivales también, porque aparte de la Feria del Libro tenemos el Festival de Artes Escénicas, hay Festival de Cine Internacional, hay festivales de música. Aquí, el que diga que no hay cultura en Panamá se equivoca. Tenemos, gracias a Global Brands, unos vinitos para ofrecerles. Y da la gran coincidencia de que el vino se llama Carta Vieja, que en mi familia saben, exacto. Y Market nos ha ofrecido unas empanaditas, así es que los invito al lobby y debo varios autógrafos, así es que voy a cumplir con mis deudas. Muchas gracias.